Como veníamos hablando anteriormente, todos los cánceres de próstata metastásicos y avanzados eventualmente desarrollan resistencia a la castración. El tratamiento y el pilar fundamental de esos pacientes es una castración ya sea quirúrgica o farmacológica y hay que continuarla por todo el tiempo. Independiente de eso, eventualmente hacen una resistencia y la enfermedad va a progresar. Algunos es más rápido, algunos se demoran un poquito más. La razón de esto, ya como lo habíamos hablado en el video anterior, en cuanto a la modelo de selección clonal, pero todos eventualmente hacen una resistencia a la castración. ¿Y esto por qué se produce? Ese es un esquema descrito hace ya un buen tiempo, en el año 2001, y cada vez se están descubriendo más teorías y más razones por las cuales el cáncer de próstata hace resistencia a la castración. Esto es una célula tumoral y este vendría siendo el receptor androgénico. Entonces, se producen ciertos cambios que hacen que esa célula se vuelva resistente a la castración. Lo primero es que el receptor androgénico se vuelve hipersensible. Entonces, con una menor dosis o una menor cantidad de testosterona, se produce una estimulación de ese receptor y una translocación al núcleo para poder eventualmente hacer la transcripción y pues producción de proteínas y todo lo que se necesita para que eventualmente la célula vaya a progresar. Lo otro es que este receptor androgénico se puede volver promiscuo, hace un cambio en la estructura molecular del receptor en la parte del ligando y se estimula por algunas otras cosas que no hemos intervenido. Y es la razón por la cual algunas veces con el medicamento que uno le está dando al paciente se produce una estimulación, porque el receptor cambia y hace que con ese medicamento se produzca la estimulación del receptor y la translocación al núcleo de la célula tumoral. Lo otro es, ya no necesita, digamos que estos derivados de la testosterona y con algunos otros factores de crecimiento eventualmente se empieza a producir una estimulación del receptor y la translocación al receptor. La otra es en la teoría del bypass, donde se empieza a producir, ya no necesita, digamos que la testosterona que se produce exógenamente y la misma célula se empieza a autoestimular y a producir su propia testosterona que eventualmente la va a estimular. Y la última viene siendo por una cosa que se llama las Lurker cells, que es que el cáncer de próstata, algunas células de cáncer de próstata se autoestimulan o estimulan a otras células para eventualmente hacer una progresión y para poder crecer y digamos que progresar. Esta es una de las últimas teorías descritas, que es las variantes de splicing. Recuérdense que cuando los genes eventualmente, esto es el cromosoma X, este es el punto donde se produce la transcripción del receptor androgénico, y el receptor androgénico eventualmente tiene, este es un esquema de cómo es el receptor androgénico, tiene un dominio nuclear y un dominio del ligando. El dominio del ligando es donde eventualmente en la proteína se pega a la testosterona y se produce toda la cascada de la activación. ¿Qué es esta variante de splicing? Pues la célula tumoral produce un receptor androgénico que no tiene el dominio del ligando, lo que hace que no necesite la estimulación de esa testosterona para que él eventualmente haga su translocación al núcleo y pues la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo hago yo diagnóstico de resistente de la castración? Recuerden, yo tengo ese paciente metastásico, le hago tratamiento hormonal. Si es el candidato, le inicio de hacer un tratamiento con quimioterapia o con alguna molécula dirigida al receptor de andrógenos y eventualmente va a progresar. ¿Cómo hago diagnóstico de eso? Entonces, esta es la definición del consenso. Hay un consenso que se realiza cada 2 años. Este es el del 2017 que se realizó en San Galen. Es un consenso donde los expertos en cáncer de próstata votan y hacen unas definiciones de diferentes cosas. La definición de ellos es que tenga 2 de 3. Uno, que tenga una progresión del antígeno prostático, y eso es una progresión bioquímica. 2, que tenga una progresión radiológica, y es que es el aumento o una progresión por medio de criterios RECIST, o el aumento de 2 o más lesiones en gamografías. Entonces, el paciente tiene que tener 2 de estas 3 condiciones. ¿Y cómo determino la progresión en PSA? Porque la respuesta al PSA no siempre es la misma, entonces es un poquito difícil de determinar. Si el antígeno prostático baja a menos de 2, yo determino que el paciente está haciendo una progresión y resistencia a la castración cuando el antígeno sube a más de 2 y yo lo confirmo con otro valor. Cabe la redundancia de decir que resistente a la castración el paciente pues debe estar castrado y yo le debo hacer un examen de testosterona y encontrar que el valor está inferior a 50 nanogramos por decilitro. Ahora, cuando el antígeno prostático no baja a menos de 2,
¿cómo hago yo para determinarlo? Y este es un esquema para ejemplificar este punto. Cuando yo tengo una disminución del antígeno, por ejemplo, en este caso bajo a 3, hay una resistencia a la castración cuando yo tengo un aumento del 50% del nadir. Quiere decir el 50% de este valor de 3. Si el paciente llegó a 3, el 50% es 1.5, entonces cuando el valor sobrepase ese aumento, es decir, 4.5, estoy ante una resistencia a la castración y yo debo confirmarlo con otro valor que me confirme que esté por encima de este punto.